Yo soy Lady Kaboom y les doy la bienvenida a Perturbador, donde los monstruos no salen de la ficción, sino del expediente. Aquí el horror es real y tiene nombre. Este es el capítulo número 5 de la serie Sociedades Secretas. Hoy, en Perturbador, Rosa Cruces, la Orden del Silencio. Comenzamos. Hay historias que nacen del ruido, de voces, de gritos, de hechos imposibles de ignorar. Pero hay otras, mucho más inquietantes, que nacen del silencio. Imagina por un momento que estás solo. No completamente solo, sino observando. No ves a nadie, no escuchas pasos, no hay respiración ajena, por lo menos no cerca de tu oído. Y sin embargo, hay algo que sabe que estás ahí. Algo que ha estado antes que tú y que de alguna forma entiende cosas que tú apenas empiezas a cuestionarte. Así comienza esta historia. No con una aparición, no con un ritual, no con una conspiración evidente, sino con una sospecha. Europa, principios del siglo XVII. El aire es denso, no solo por el humo de las chimeneas o el olor agrio de las calles húmedas, sino por algo más difícil de nombrar. El miedo. Un miedo que se ha instalado en los huesos de la gente. Las enfermedades recorren ciudades enteras como sombras invisibles. La peste, las fiebres, los cuerpos que caen sin explicación clara. La muerte no es un evento extraordinario, es rutina. Las iglesias están llenas, pero no de fe tranquila. Están llenas de desesperación, de plegarias apretadas entre dientes, de manos temblorosas que buscan respuestas en un cielo que parece cada vez más lejano. Y mientras tanto, en los rincones menos iluminados, se susurran cosas que no deberían decirse en voz alta. Alquimia, conocimiento prohibido, hombres que no envejecen. Sabiduría traída de tierras lejanas donde el sol quema distinto, donde los secretos no se escriben, se transmiten y entonces aparecen. No personas, no nombres, no rastros, sino textos. Pequeños documentos que comienzan a circular como un virus silencioso. Manuscritos que pasan de mano en mano, algunos copiados con prisa, otros leídos a la luz de velas que titilan como si también dudaran. Nadie sabe exactamente de dónde vienen. Nadie puede señalar al autor. Pero todos, absolutamente todos los que los leen, sienten lo mismo. Que no estaban destinados a encontrarlos. En esas páginas se habla de una fraternidad, una orden secreta, un grupo de hombres, o quizá algo más, que han logrado acceder a un conocimiento que el resto del mundo ni siquiera sospecha. No se presentan como conquistadores, no como reyes, no como dioses. Se presentan como observadores, como guardianes de algo que, si cayera en manos equivocadas, podría cambiarlo todo. Prometen transformación, no riqueza inmediata, no poder superficial, sino algo mucho más profundo, una evolución interna, una comprensión de la naturaleza, del cuerpo, del espíritu, que rompe con todo lo que la iglesia, la ciencia y la tradición habían establecido hasta ese momento. Y eso es lo que los vuelve peligrosos. Porque en un mundo donde la verdad está controlada, la idea de que existe otra verdad es una amenaza. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente perturbadora.
Porque mientras más personas buscan a esta supuesta orden, mientras más intelectuales, nobles, médicos y religiosos intentan encontrarlos, escribirles, unirse a ellos, más evidente se vuelve algo. Ellos no responden. No hay direcciones, no hay reuniones públicas, no hay iniciaciones visibles. Es como si nunca hubieran querido ser encontrados. Y aún así, siguen apareciendo. En conversaciones, en símbolos grabados donde nadie recuerda haberlos visto antes, en ideas que parecen surgir al mismo tiempo en distintos lugares, como si alguien o algo las estuviera sembrando. Y entonces surge la pregunta que comienza a incomodar, a inquietar, a quitar el sueño a quienes se atreven a pensar demasiado en ello. ¿Cómo puedes buscar a algo que quizá ya te encontró primero? Los Rosacruces, una sociedad que oficialmente no existía, pero que dejó huellas demasiado precisas, demasiado consistentes, demasiado conscientes como para ser ignoradas. Y esta noche vamos a seguir esas huellas, aunque eso signifique descubrir que nunca dejamos de ser observados. El rumor que no debía existir. El rumor no llegó como un grito, no irrumpió en plazas ni fue proclamado desde púlpitos. No vino acompañado de trompetas ni de advertencias. Llegó como llegan las cosas verdaderamente peligrosas, en voz baja, casi con vergüenza, como si quien lo compartía no estuviera seguro de si debía hacerlo. Alemania, principios del siglo XVII. El frío no solo se sentía en la piel, era un frío que se filtraba en las casas de madera, en los huesos de la gente, en la manera en que las puertas se cerraban más temprano cada noche. Las ciudades eran estrechas, húmedas, con calles que parecían retener el olor de todo lo que había pasado por ellas. Animales, enfermedad, sangre, lluvia estancada y sobre todo incertidumbre. La religión dominaba cada aspecto de la vida, no como consuelo, sino como vigilancia. Dios no era solo una figura de esperanza, era también una presencia que castigaba, que observaba, que juzgaba cada pensamiento, cada duda, cada desviación. Y en ese ambiente, cuestionar era peligroso, pero también inevitable, porque mientras las iglesias hablaban de salvación, los cuerpos seguían cayendo. Mientras los sacerdotes prometían respuestas, las preguntas solo se multiplicaban. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué el silencio de lo divino? Fue en ese punto de tensión cuando apareció el primer indicio. Un texto, pequeño, discreto, sin firma, llamado el Fama Fraternitatis. En realidad no era un libro en el sentido tradicional. No tenía la presencia de una obra oficial. Era más bien un manifiesto, una declaración, o quizás una provocación. Su lenguaje era extraño, solemne pero no completamente religioso, científico pero cargado de simbolismo, directo pero lleno de vacíos que parecían intencionales. Quien lo leía no podía hacerlo de manera superficial. El texto hablaba de un hombre, Christian Rosenkreuz, un viajero, un buscador, alguien que según esas páginas había recorrido tierras lejanas más allá de lo conocido, absorbiendo conocimientos que no pertenecían a Europa, conocimientos que pertenecían a otro lugar, parecían venir de otro tiempo,
de otra lógica. Pero lo más inquietante no era su historia, era lo que vino después. Según el manifiesto, Rosencrantz no solo había aprendido, había regresado. Y no regresó para presumir su sabiduría, ni para fundar una religión, ni para imponer un nuevo orden. Regresó para crear algo mucho más discreto. Una fraternidad. Un grupo cerrado, selecto, invisible. Hombres comprometidos no con el poder político ni con la riqueza material, sino con la transformación del mundo a través del conocimiento oculto. Una especie de red silenciosa que operaba desde las sombras, guiando, corrigiendo, influyendo sin dejar rastro evidente. Y aquí es donde el rumor empezó a volverse incómodo, porque el Fama Fraternitatis no pedía seguidores de forma explícita, no ofrecía direcciones, no daba instrucciones claras para unirse, pero tampoco negaba la posibilidad. Era como si el texto estuviera diseñado para despertar algo, no para responderlo. Y eso encendió algo peligroso. La gente empezó a hablar. Primero en círculos pequeños, académicos, médicos, estudiosos de textos antiguos. Luego en espacios más amplios, comerciantes, nobles, incluso algunos miembros del clero que leían el documento en secreto, lejos de miradas inquisitivas. Las preguntas eran siempre las mismas. ¿Quiénes eran? ¿Dónde estaban? ¿Era real esa fraternidad o era una invención? Pero había otra pregunta más silenciosa, más difícil de admitir. ¿Y si ya estaban aquí? La reacción fue inmediata y contradictoria. Algunos quedaron fascinados. Para ellos, el texto era una esperanza, una prueba de que existía algo más allá del caos visible, una posibilidad de que el conocimiento no estuviera limitado a lo que la Iglesia permitía o a lo que la ciencia de la época podía explicar. Era la promesa de que alguien en algún lugar había logrado entender lo que el resto apenas podía intuir. Otros sintieron miedo. No un miedo evidente, no un terror que hiciera gritar. Era algo más profundo, más visceral. Una incomodidad que no se podía explicar fácilmente. Porque si esa fraternidad era real, significaba que había personas operando fuera de todo control, fuera de toda autoridad. Personas con acceso a saberes que podrían alterar el equilibrio de poder, de fe y de realidad misma. Y eso no podía permitirse. Las autoridades comenzaron a prestar más atención, no de manera pública, no aún, pero los ojos empezaron a moverse, a seguir los rastros del texto, a intentar identificar su origen. ¿Quién lo había escrito? ¿Dónde se había impreso? Porque nadie reclamaba su autoría. Pero cada intento terminaba en lo mismo. Nada. Era como perseguir humo. Y mientras más se intentaba contener el rumor, más crecía. Porque el misterio alimenta la imaginación. Y cuando la imaginación, cuando no tiene límites claros, puede invertirse en obsesión. Comenzaron a aparecer cartas públicas dirigidas a la supuesta fraternidad, escritas por hombres educados, respetados, que dejaban de lado su reputación con tal de obtener una respuesta. Algunos suplicaban ser admitidos, otros ofrecían sus conocimientos, sus recursos, incluso su vida, a cambio de acceso a esa sabiduría. Era una escena extraña. Hombres que en cualquier otro contexto habrían sido considerados racionales,
comportándose como buscadores desesperados de algo que ni siquiera podían confirmar que existía. Y sin embargo lo hacían, porque el Fama Fraternitatis había logrado algo muy específico. Había sembrado la duda, y la duda es más poderosa que cualquier afirmación. Pero lo más perturbador no fue la reacción de la gente, fue el silencio de la supuesta orden, porque no respondieron a las cartas, no desmintieron el texto, no aparecieron para confirmar su existencia. Nada, absolutamente nada. Era como si observaran desde algún lugar y estuvieran esperando. Y ese silencio empezó a sentirse como una presencia. Porque cuando alguien guarda silencio en medio del ruido, no desaparece. Se vuelve más evidente, más incómodo, más intencional. Algunos comenzaron a notar coincidencias extrañas, ideas similares apareciendo en distintos lugares, en distintos textos, en diferentes mentes sin conexión aparente. Conceptos que parecían demasiado avanzados, demasiado precisos, demasiado sincronizados, como si alguien estuviera guiando el pensamiento sin ser visto. Y entonces el rumor cambió. Ya no era solo una historia, ya no era solo un texto misterioso, se convirtió en una posibilidad real, una presencia invisible que no necesitaba mostrarse para existir, una red que no requería pruebas físicas para influir. Y eso fue lo que realmente encendió el miedo, porque es fácil enfrentar a un enemigo visible, porque puedes señalarlo, puedes combatirlo, puedes destruirlo. Pero díganme ustedes, ¿cómo enfrentas a algo que no puedes ver? ¿Cómo luchas contra una idea? ¿Cómo te proteges de algo que quizá ya forma parte de ti? El rumor, ese que nunca debió existir, ya estaba adentro. Y lo peor de todo es que nadie podía sacarlo. Porque una vez que la posibilidad se instala en la mente, ya no hay forma de regresar al punto anterior. Solo queda una opción: seguir buscando, aunque eso signifique encontrar algo que jamás debió ser encontrado. Christian Rosenkreuz, el hombre que quizás nunca vivió. Hay nombres que se pronuncian como si fueran historia, y hay otros que se susurran como si fueran advertencias. Christian Rosenkreuz pertenece a los segundos. No hay retratos confiables, no hay tumbas verificables, no hay documentos oficiales que lo registren con la claridad con la que se registra a los hombres que realmente existieron. Y sin embargo, su presencia se siente más sólida que la vida de muchos personajes cuya vida está perfectamente documentada. Es como si no hubiera vivido, pero hubiera dejado una huella imposible de borrar. Según el relato contenido en aquel manifiesto que ya comenzaba a inquietar a Europa, Rosenkreuz no fue un hombre común. Desde joven, casi desde la infancia, fue separado del mundo ordinario, criado bajo la tutela de mentes que ya parecían entender que en él había algo distinto, algo que no debía desperdiciarse en una vida simple. Se dice que fue enviado a viajar, pero no como explorador, sino como aprendiz. Y esos viajes no fueron los típicos recorridos de comerciantes o diplomáticos. No eran rutas conocidas ni destinos populares. Eran trayectos largos, incómodos, silenciosos, hacia territorios donde el conocimiento no se enseñaba en voz alta, donde se protegía, donde se ocultaba. El primer destino mencionado
es Damasco. Imagina el contraste. Un joven europeo acostumbrado al frío, a la humedad, al gris constante del cielo, llegando a una ciudad donde el aire es cálido, donde los aromas son densos, donde las especias flotan en el ambiente como si fueran parte del mismo oxígeno, donde los sonidos no son susurros temerosos, sino murmullos profundos, conversaciones largas, ecos que parecen esconder significados más allá de las palabras. Pero no se quedó ahí. El relato habla de Egipto, de templos antiguos, no como ruinas turísticas, sino como espacios vivos en ese tiempo. Lugares donde el conocimiento no se escribía para ser leído por cualquiera, sino para ser descifrado por quienes sabían cómo mirar. Donde los símbolos no eran decoración, eran un lenguaje. Y luego, Fez, un punto clave. Una ciudad que en ese entonces era un centro de aprendizaje que mezclaba ciencia, filosofía, espiritualidad, sin las divisiones rígidas que Europa había impuesto. Ahí, según el relato, Rosencruz encontró algo distinto. No solo información, sino una estructura, un sistema, un modo de entender el universo donde el cuerpo, la mente y el espíritu no estaban separados, sino entrelazados, donde la enfermedad no era solo física, sino un desequilibrio más profundo, donde la transformación no era metáfora, era un proceso real. Y aquí es donde comienza la historia y donde también comienza a incomodar, porque lo que supuestamente aprendió no era simplemente conocimiento avanzado, era conocimiento prohibido, alquimia, pero no como la caricatura de convertir plomo en oro, sino como un proceso interno, una transmutación del ser, una manera de alterar la propia naturaleza, de reconfigurar lo que uno es desde dentro. También aprendió medicina, pero no basada únicamente en lo visible, sino en fuerzas, energías, conexiones que no podían medirse con las herramientas de la época. Y algo más, algo que el texto nunca explica del todo, pero que deja entrever. Un tipo de comprensión que no debería estar al alcance de cualquiera. El relato dice que Rosencruz pasó años absorbiendo todo eso, aprendiendo, practicando, observando, no como un visitante, sino como alguien que estaba siendo preparado. Y luego regresó. Pero su regreso no fue triunfal. No llegó anunciando lo que sabía. No buscó reconocimiento. No intentó convencer a las autoridades de que estaba en lo correcto. Intentó compartir y fue rechazado. Las universidades lo ignoraron. Los eruditos lo descartaron. Lo que traía no encajaba en el sistema. Era demasiado extraño, demasiado avanzado, demasiado peligroso. Y entonces hizo algo que cambiaría todo. Dejó de intentar convencer al mundo y decidió cambiarlo desde otro lugar. Así que fundó una fraternidad, no abierta, no visible, no masiva. Una pequeña red de individuos seleccionados, personas que no solo tuvieran la capacidad de entender, sino la disciplina para guardar silencio, porque el conocimiento que manejaban no era algo que pudiera difundirse sin consecuencias. Se comprometieron a vivir de forma discreta, a no revelar su existencia, a influir sin ser detectados. Y eso es lo que vuelve esta historia tan inquietante. Porque aquí es donde todo empieza a, de alguna manera, a fracturarse. ¿Y si nunca existió? ¿Y si Christian Rosencruz no fue un hombre, sino una idea? ¿Un personaje construido con precisión quirúrgica para cumplir una función específica? Porque piensen en esto.
Un relato sin pruebas físicas, pero con suficiente detalle, puede parecer incluso real. Viajes a lugares exóticos cargados de misterio, conocimiento prohibido imposible de verificar completamente, una fraternidad invisible imposible de rastrear, y un protagonista que no puede ser cuestionado porque no hay forma de comprobarlo. Es perfecto, demasiado perfecto. Algunos comenzaron a sospecharlo incluso en esa época, que todo podía ser un experimento, una forma de medir la reacción de la sociedad ante la idea de un conocimiento oculto, una prueba para ver quién estaba dispuesto a creer y hasta dónde. Pero esa explicación tampoco resolvía todo, porque incluso si Rosencruz no existió, el impacto de su historia sí fue real, demasiado real. Las ideas comenzaron a propagarse. Los símbolos parecían extraños, pero también se dejaban ver en lugares donde nadie los había colocado conscientemente. Conceptos similares surgían en diferentes regiones, en diferentes mentes, sin conexión aparente, como si algo hubiera sido activado. Y entonces la pregunta cambió. Ya no era si Rosencruz había vivido, era otra, más incómoda, más peligrosa. Si nunca existió este hombre, ¿quién escribió su historia? Y más importante aún, ¿por qué? ¿Por qué crear una figura así? Esto no es un accidente. Probablemente sea una construcción, un diseño. Y todo diseño tiene un propósito. Quizá Rosencruz fue real. Quizá caminó por esas ciudades, respiró ese aire, aprendió esos secretos. O quizá fue algo mucho más inquietante. Una máscara, una identidad diseñada para ocultar algo más grande, algo que no quería ser visto directamente. Porque es más fácil aceptar la historia de un hombre que enfrentar la posibilidad de una estructura sin rostro. Y si ese es el caso, entonces Rosencruz no fue el origen, fue la distracción, el punto de entrada, la historia que te cuentan para que no mires más allá. Y eso es lo que realmente debería inquietarte, porque si todo fue construido, si cada detalle fue colocado con intención, entonces no estás frente a un mito, estás frente a un mensaje. Uno que ha sobrevivido siglos sin necesidad de ser confirmado, sin necesidad de demostrarse. Y eso solo puede significar una cosa, que quien lo creó nunca necesitó que creyeras en él. Solo necesitaba que empezaras a pensar en él. Porque una vez que la idea entra, ya no importa si es real o no, empieza a existir. Y en ese momento ya es demasiado tarde. El conocimiento que no debía compartirse. Hay conocimientos que iluminan y hay otros que transforman. Pero existe una tercera categoría, mucho más inquietante. Conocimientos que una vez comprendidos ya no te permiten volver a ser quien eras. Ese es el tipo de saber que se empezó a asociar con los Rosacruces. No se trataba de simples teorías ni de especulaciones filosóficas sin consecuencias. Lo que sus textos insinuaban era una forma distinta de entender la realidad, una estructura invisible que sostenía todo lo que parecía sólido, una red de relaciones entre lo físico y lo espiritual, que si se comprendía completamente podía alterar la percepción misma del mundo. Y en el centro de todo eso estaba la alquimia. Pero no la alquimia superficial que muchos imaginaban, porque no era un laboratorio lleno de frascos burbujeantes intentando convertir metales en oro. No era un truco ni una obsesión material.
Era algo mucho más profundo y mucho más peligroso. La verdadera alquimia, la que sus textos sugerían, era interna, una transformación del individuo, un proceso lento, incómodo, incluso doloroso, en el que la persona debía enfrentarse a sí misma, a sus miedos, a sus defectos, a sus contradicciones. Era una especie de descomposición controlada seguida de una reconstrucción, no del cuerpo, sino del ser. Y eso no era algo que todos estuvieran dispuestos a aceptar, porque implicaba destruir lo que creías que eras. El lenguaje que utilizaban para describir este proceso no era directo, no podía serlo, no en una época donde cualquier desviación del pensamiento oficial podía ser castigada con severidad. Así que recurrieron a algo más antiguo, el símbolo, la metáfora, el código. Palabras que en apariencia hablaban de metales, de fuego, de procesos químicos, pero que en realidad describían estados internos, cambios emocionales, evoluciones espirituales que no podían explicarse con términos simples. Y eso generó algo inevitable, confusión, pero también obsesión. Porque cuando alguien siente que hay un mensaje oculto, no puede evitar intentar descifrarlo. El hermetismo jugaba un papel clave en todo esto. Una tradición que ya existía mucho antes de los Rosacruces, basada en la idea de que el conocimiento más importante no debía ser accesible para todos. Y no por elitismo, sino por protección. Porque ciertas verdades, si se entienden mal, pueden ser más destructivas que la ignorancia. Como es arriba, es abajo. Esa frase aparentemente simple contenía una profundidad que muchos no lograban abarcar completamente. Era la idea de que todo está conectado, que lo que ocurre en el plano visible tiene un reflejo en lo invisible y viceversa. Pero entender eso no era solo un ejercicio intelectual, era una responsabilidad. Y no todos estaban preparados para asumirla. Los textos rosacruces estaban diseñados de una forma muy particular. No eran lineales, no ofrecían respuestas claras, eran fragmentados, ambiguos, incluso contradictorios en ocasiones, como si su objetivo no fuera enseñar, sino provocar. ¿Pero provocar qué? Bueno, pues provocar pensamiento, provocar duda, provocar búsqueda. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Hombres de distintas disciplinas comenzaron a obsesionarse con ellos. Médicos que buscaban nuevas formas de curar lo incurable. Filósofos que sentían que las respuestas tradicionales ya no eran suficientes. Alquimistas que veían en esos textos una confirmación de que estaban en el camino correcto, o tal vez completamente equivocados. Se reunían en secreto, leían en voz baja, comparaban interpretaciones. Cada palabra era analizada, cada símbolo diseccionado, cada frase repetida hasta el agotamiento, como si en algún momento el significado real fuera a revelarse por sí solo, pero nunca era suficiente, porque el lenguaje estaba diseñado para resistirse, para no entregarse completamente. Y eso hacía que la búsqueda fuera interminable. La medicina espiritual, otro de los pilares que se atribuían a los Rosacruces, añadía una capa más de inquietud. No se trataba solo de curar el cuerpo, sino de entender que muchas enfermedades tenían un origen más profundo, un desequilibrio que no podía ser tratado con hierbas o procedimientos físicos únicamente. Era necesario intervenir en lo invisible, en lo que no se podía tocar. Y eso era terreno peligroso, porque implicaba aceptar que la realidad no era tan simple como parecía, que había fuerzas dinámicas, influencias que escapaban a la percepción común. Y si eso era cierto, entonces todo lo que se creía seguro dejaba de serlo.
Pero lo más perturbador no era el contenido en sí, era el efecto que tenía en quienes se acercaban demasiado. La transformación que prometían no era inmediata, no era espectacular. Más bien era lenta, gradual, casi imperceptible al principio, pero acumulativa. Quienes se sumergían en estos textos comenzaban a cambiar, no físicamente, o por lo menos no por lo menos al principio. Era una situación bastante complicada, porque una sociedad secreta, la cual no se muestra, no hay pruebas, no hay formas de entenderla, pues, ¿cómo se comprueba? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se descubre? ¿Cómo se pueden interpretar mensajes que no se entienden? Es súper complicado. De alguna manera se trataba como de una especie de obsesión por conocer dónde estaban, quiénes eran, para qué estaban ahí, qué tipo de conocimiento enseñaban, dónde se reunían. Y no sé, a lo mejor ustedes ya habían escuchado acerca de esta sociedad secreta. Es una sociedad secreta muy, pero muy, muy, muy distinta a lo que habíamos tratado en las 4 emisiones anteriores. Porque las otras sociedades sí se reunían, sí tenían miembros, sí existían de cierta forma. Tal vez el nombre de sociedades secretas era algo que la gente se inventaba porque no tenían pleno conocimiento de quiénes eran y por qué estaban ahí. Pero por lo menos sabían que había personas que sí pertenecían a esa orden. Pero en este caso, nadie, absolutamente nadie que pudiera hablar con otras personas podía comprobar si alguien en ese lugar, en ese país o en algún otro se estaban reuniendo. Entonces, este tipo de transformación que ellos de alguna manera acercaban el conocimiento, pues como les digo, no prometían un cambio inmediato. Eh, Era un cambio que no se sentía perceptible al inicio, se acumulaba. Todos aquellos que se sumergían en estos textos comenzaban a cambiar, no físicamente o al menos no de manera tan evidente, pero su forma de pensar se alteraba. Su manera de percibir el mundo se volvía más compleja, más fragmentada, más profunda, demasiado profunda. Algunos dejaban de encajar en la sociedad a la que pertenecían. Otros se aislaban de manera voluntaria. Y algunos simplemente desaparecían de la vida pública, como si hubieran cruzado una especie de umbral del que ya no había retorno. Y eso, por supuesto que empezó a preocupar, porque ya no se trataba solo de ideas, se trataba de consecuencias. La obsesión por descifrar este tipo de textos se convirtió en una especie de enfermedad, de fiebre, de vicio,
una necesidad compulsiva de entender, aunque ese entendimiento pudiera tener un costo. Y lo más inquietante es que no había garantía de éxito, porque no todos los que intentaban comprender lo lograban. Algunos se perdían en interpretaciones erróneas, otros se convencían de haber encontrado la verdad, cuando en realidad solo habían profundizado su confusión. Y eso planteaba una posibilidad bien incómoda, que tal vez el conocimiento no estaba destinado a ser comprendido completamente, que su función no era revelar, sino seleccionar, separar a quienes podían manejarlo de quienes no podían. Y si eso era cierto, entonces los textos no eran una guía, eran más bien una especie de prueba, una suerte de filtro invisible que operaba sin necesidad de supervisión. Y eso los hacía aún más peligrosos, porque nadie sabía en qué momento había cruzado la línea, en qué punto había pasado de ser un curioso a convertirse en parte de algo más grande, algo que no se anunciaba, algo que no se confirmaba, pero que lentamente comenzaba a tomar forma dentro de la mente. Porque al final el verdadero conocimiento no debía compartirse, no era el que estaba escrito en esos textos, era el que se activaba cuando alguien comenzaba a entenderlos. La casa de lo invisible. Y bien, al principio fue curiosidad, una inquietud intelectual, casi elegante, propia de hombres acostumbrados a debatir ideas en salones iluminados por velas, rodeados de libros, tinta y silencio contenido. Pero lo que comenzó como interés pronto se convirtió en algo más intenso, más urgente, más cercano a la desesperación. Porque cuando una idea logra instalarse en la mente colectiva, ya no basta con comprenderla, se vuelve necesario alcanzarla. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La posibilidad de que existiera una fraternidad invisible, compuesta por individuos capaces de comprender lo que el resto apenas intuía, encendió algo en todos los niveles de la sociedad. No solo en los estudiosos o en los curiosos, sino en aquellos que ya tenían poder. Por ejemplo, los nobles, los consejeros, los hombres de influencia. Personas que estaban acostumbradas a abrir puertas y que por primera vez se enfrentaban a algo que no podían tocar, que no podían comprar, que no podían controlar. Y eso los volvió insistentes. Las cartas comenzaron a multiplicarse. No eran mensajes privados, discretos o enviados en secreto. Muchas de esas cartas o mensajes eran públicas, escritas con un tono solemne, casi ceremonial, dirigidas abiertamente a la supuesta fraternidad, como si al reconocer su existencia frente a todos pudieran forzar una respuesta. Algunos comenzaban con humildad, reconociendo la grandeza del conocimiento que los Rosacruces parecían poseer, admitiendo la ignorancia propia, la necesidad de guía, la disposición a aprender. Eran una especie de súplicas elegantes, pero pues súplicas al fin. Otras eran más discretas. Ofrecían recursos, dinero, protección, posición, como si quienes las escribían no pudieran concebir la posibilidad de que alguien rechazara ese tipo de ofertas. Y también estaban las más inquietantes, aquellas que no pedían, sino que afirmaban. Hombres que aseguraban haber comprendido los textos, que declaraban estar listos, que exigían reconocimiento, como si el simple hecho de sentirse preparados fuera suficiente. Pero todas, absolutamente todas, compartían el mismo destino, el silencio, porque no hubo respuesta, ni una sola. Ninguna carta fue contestada, ninguna invitación fue aceptada, ningún nombre fue confirmado. Era como escribirle a una presencia que no necesitaba responder para existir.
Y ese silencio comenzó a pesar, porque al principio podía interpretarse como discreción, como prudencia, como una forma de protegerse. Pero con el tiempo empezó a sentirse diferente, empezó a sentirse intencional, como si el silencio no fuera ausencia, sino una decisión. Y eso cambió absolutamente todo, porque cuando alguien decide no responder, está comunicando algo. Y en este caso, lo que comunicaba era inquietante. No los necesitaban, no buscaban seguidores, no estaban reclutando. Lo que fuera que estaban haciendo no requería aprobación externa. Y eso fue lo que empezó a incomodar profundamente a quienes estaban acostumbrados a ser escuchados, a ser reconocidos, a ser incluidos. Así que la búsqueda se intensificó, pero ya no era elegante, ya no era académica, sino que se volvió obsesiva. Algunos comenzaron a investigar el origen de los textos con mayor agresividad. Revisaban imprentas, interrogaban a copistas, analizaban el papel, la tinta, los estilos de escritura, buscando cualquier pista que los llevara a un punto de origen. Pero cada camino terminaba en absolutamente nada. Era como si los textos no hubieran sido producidos en un lugar específico, sino que simplemente hubieran aparecido. Otros tomaron un enfoque distinto. Si no podían encontrar a la fraternidad, intentarían convertirse en ella. Así que se formaron grupos, círculos cerrados de individuos que estudiaban los textos, que intentaban replicar los supuestos rituales, que adoptaban símbolos como si al imitarlos pudieran atraer la atención de los verdaderos rosacruces. Pero eso solo generó más confusión, porque ahora había múltiples versiones de lo mismo, distintas interpretaciones, distintos rituales, distintas creencias, y nadie podía confirmar cuál o si alguna era siquiera la correcta. Básicamente se volvió un laberinto, y lo peor es que no tenía centro. La paranoia comenzó a filtrarse lentamente. Al principio era sutil, una sensación de que alguien más sabía algo que tú no, de que ciertas conversaciones se detenían cuando alguien más entraba en la habitación, de que algunos símbolos parecían estar ahí y de repente se dejaban ver en lugares donde no deberían estar y desaparecían igual de rápido. Pero luego creció, se volvió más concreta, más incómoda, porque algunos comenzaron a sospechar que los Rosacruces no estaban ocultos en algún lugar lejano, sino más bien entre ellos, que podían ser cualquier persona. Podía ser un médico, un sacerdote, un consejero cercano, alguien que había estado ahí todo el tiempo, observando, escuchando, incluso evaluando. Y eso cambió la forma en que la gente interactuaba. Las miradas se volvieron más largas, las palabras más cuidadosas, las conversaciones más superficiales, porque nadie quería decir algo que pudiera delatarlo, o peor aún, que pudiera llamar la atención. La confianza comenzó a deteriorarse, porque si existía una red invisible operando desde la sociedad, más bien dentro de la sociedad, entonces nadie estaba completamente fuera de su alcance y nadie estaba completamente a salvo. Algunos incluso comenzaron a creer que la prueba no era encontrar a la fraternidad, sino comportarse como si ya estuviera siendo observado por ella, como si cada acción, cada decisión, cada pensamiento estuviera siendo evaluado. Y eso generó un cambio sutil pero profundo. La gente empezó a modificarse, no porque supiera que alguien la estaba mirando, sino porque no podía descartar la posibilidad. Y esa posibilidad era suficiente. Las autoridades, por su parte, comenzaron a inquietarse. Y no tanto por la existencia de la fraternidad, sino por el efecto que estaba teniendo en la población.
porque lo que estaba ocurriendo no podía controlarse fácilmente. En realidad no era una revuelta, no era una herejía abierta, era algo más difícil de contener, una idea. Y las ideas no se arrestan, no se ejecutan, no desaparecen. Las ideas se propagan. Y ésta lo estaba haciendo con una eficiencia inquietante, pero no necesitaba confirmación, no necesitaba pruebas. Solo necesitaba una sola cosa, que alguien creyera, aunque fuera por un instante. Y ese instante ya había ocurrido. La casa de lo invisible no era una búsqueda tradicional. No tenía mapas, no tenía objetivos claros, no tenía un final definido. Era una persecución sin forma, donde el cazador sabía exactamente qué estaba buscando, o no sabía. Y lo más inquietante, tampoco sabía si en algún punto había dejado de ser el cazador para convertirse en lo que estaba siendo cazado, es decir, la presa. La hermandad que negaba existir. Pues bien, chicos, hay secretos que se ocultan, hay otros que se sostienen precisamente porque nunca se confirman. Los Rosacruces, o lo que fuera que se escondía detrás de ese nombre, parecían entender esto mejor que nadie. Porque mientras más crecía el interés, más personas hablaban de ellos, escribían sobre ellos, intentaban encontrarlos. Más evidente se volvía un patrón inquietante. No existían, o al menos eso era lo único que podía afirmarse con certeza. No había registros oficiales, no había nombres verificables, no había estructuras visibles, ni templos, ni reuniones, ni listas. Nada. Y sin embargo todo apuntaba a ellos. Era una contradicción imposible de ignorar, una presencia construida sobre la ausencia. Y eso empezó a dividir a quienes los buscaban. Por un lado estaban los que insistían en su existencia. Para ellos, el silencio no era negación, era confirmación. Argumentaban que una verdadera sociedad secreta jamás se expondría, que la ausencia de pruebas era en realidad la prueba más sólida de que estaban haciendo bien su trabajo, que existían precisamente porque no podían encontrarse. Pero había otros, más escépticos, más inquietos, que comenzaron a plantearse algo distinto, algo más perturbador. ¿Y si nunca existieron? No como una fraternidad real, sino como un experimento, una construcción diseñada para observar la reacción humana ante la idea del conocimiento oculto. Porque si lo piensan, todo encajaba demasiado bien. Un relato lo suficientemente detallado para ser creíble, pero lo suficientemente incompleto para generar duda. Un protagonista misterioso, imposible de verificar. Un conjunto de textos que insinuaban más de lo que revelaban. Y una promesa, lo suficientemente poderosa como para atraer a mentes brillantes. Era perfecto, demasiado perfecto, como si alguien hubiera diseñado todo el fenómeno, no para transmitir conocimiento, sino para estudiar a quienes lo buscaban. Una prueba psicológica a gran escala, un filtro, un mecanismo para identificar a cierto tipo de personas. Por ejemplo, los curiosos, los obsesivos, los crédulos, los rebeldes, aquellos dispuestos a cuestionar lo establecido. Y si esa teoría era correcta, entonces los Rosacruces no eran el objetivo, eran el instrumento. Pero esa idea no tranquilizaba, al contrario, la volvía aún más inquietante, porque implicaba que alguien o algo estaba observando todo el proceso desde fuera, sin intervenir directamente, sin dejar rastro, solo registrando, tomando nota. Y eso planteaba una pregunta incómoda. Si todo esto había sido diseñado, ¿quién era el diseñador? Mientras esa duda crecía, algo más comenzaba a tomar forma. La influencia.
porque independientemente de si la fraternidad era real o no, su impacto ya estaba ahí. Las ideas que habían introducido comenzaron a filtrarse en distintos espacios, en círculos filosóficos, en grupos esotéricos, en nuevas organizaciones que empezaban a surgir, algunas abiertamente y otras con el mismo patrón de discreción que los Rosacruces parecían haber establecido. Conceptos como la transformación interna, el conocimiento oculto, la estructura simbólica del universo comenzaron a repetirse, a evolucionar, a adaptarse. Era como si la semilla hubiera sido plantada y ahora estuviera creciendo en distintas direcciones, sin un centro claro, sin un origen visible, y eso hacía imposible rastrear su expansión. Algunas sociedades posteriores comenzaron a reclamar vínculos, a sugerir que eran herederas de esa tradición, que continuaban el trabajo iniciado por Rosencruz. Pero esas afirmaciones nunca podían confirmarse completamente, y eso las mantenía dentro del mismo juego, dentro de la misma lógica. Una continuidad basada en la ambigüedad, en la insinuación, en el quizá. Y ahí es donde el poder del secreto se revela con claridad. Porque un secreto no necesita ser verdadero para ser efectivo. Solo necesita ser creíble. Y sobre todo, necesita ser deseado. El secreto de los Rosacruces, su supuesto conocimiento, su existencia incierta, su silencio absoluto, se convirtió en un objeto de deseo. Algo que muchos querían alcanzar, no necesariamente por lo que era, sino por lo que representaba. Acceso, exclusividad, comprensión. La idea de formar parte de algo que otros no podían ver. Y eso es una fuerza poderosa, porque transforma la búsqueda en identidad. Ya no se trata solo de encontrar respuestas, se trata de pertenecer, de cruzar una línea invisible que separa a los que saben de los que no. Y cuando una persona cree estar cerca de esa línea, es capaz de hacer cosas que en otro contexto parecerían irracionales. Aceptar ideas sin cuestionarlas completamente. Seguir símbolos sin entenderlos del todo. Confiar incluso en estructuras que no puede verificar. Todo con tal de no quedarse afuera. Y ahí es donde el secreto deja de ser información y se convierte en herramienta. Una herramienta de control. No un control evidente, impuesto desde afuera, sino algo mucho más sutil, interno, autoimpuesto. Porque quien cree que está siendo observado, actúa diferente. Quien cree que hay un conocimiento superior al que debe acceder, se va a disciplinar, se va a adaptar, se va a transformar. Y lo hace sin necesidad de que nadie se lo ordene. Ese es el verdadero poder del secreto. No lo que oculta, sino lo que provoca. Y los Rosacruces, sean reales o no, parecían haberlo entendido a la perfección. Porque su mayor logro no fue el conocimiento que supuestamente poseían, fue la estructura que dejaron. Una estructura que podía replicarse, que podía sobrevivir sin ellos, que podía continuar operando incluso en su ausencia. Y eso es lo que hace que esta historia no termine. Porque si la hermandad nunca existió, entonces su impacto es aún más inquietante. Significa que una idea por sí sola fue suficiente para alterar el comportamiento de toda una sociedad, para sembrar duda, para generar confusión, para transformar la manera en que las personas perciben la realidad. Y si sí existió, entonces lograron algo aún más impresionante. Desaparecer sin dejar rastro, sin ser descubiertos, sin ser detenidos, sin dejar atrás
absolutamente nada más que conocimiento, inquietud y curiosidad. Basta con un sistema que sigue funcionando, aunque haya sido cimentada con una mentira. En silencio, como siempre, negando su propia existencia. Y eso es lo que debería inquietarnos, porque lo único más difícil de encontrar que algo oculto es algo que desde el principio te convenció de que nunca estuvo ahí. Rituales, símbolos y el lenguaje de la rosa. Hay ideas que se dicen y otras que se esconden en formas. Porque las palabras pueden ser vigiladas, cuestionadas e incluso prohibidas. Pero un símbolo puede permanecer a la vista de todos sin ser comprendido por absolutamente nadie. Ese fue el territorio donde los Rosacruces, o quienes diseñaron su lenguaje, parecieron moverse con absoluta precisión. Porque no hablaban abiertamente, solamente sugerían, no explicaban, mostraban, y lo que mostraban estaba cargado de significado. La rosa y la cruz. Dos figuras simples, aparentemente inocentes, pero que al ser colocadas juntas comenzaban a generar una tensión difícil de ignorar. La cruz para la Europa de ese tiempo no era solo un símbolo religioso, era peso, era sacrificio, era sufrimiento. Representaba la carga de la existencia, el cuerpo, la materia, la experiencia terrenal con todas sus limitaciones. La rosa, en cambio, era otra cosa. Era delicada, era orgánica, era belleza que surge incluso en medio de lo áspero. Pero también era efímera. Sus pétalos se abren lentamente y luego se marchitan. Y en su centro siempre hay algo oculto, algo que no se revela de inmediato. Cuando ambas se combinaban, el mensaje cambiaba. La rosa sobre la cruz, lo espiritual emergiendo de lo material, la transformación naciendo del sufrimiento, el conocimiento floreciendo en medio de la limitación humana. Pero eso era solo la superficie. Porque los símbolos, cuando están bien construidos, no tienen un solo significado. Tienen capas, interpretaciones e incluso niveles. Y los Rosacruces parecían haber diseñado los suyos para que cada observador encontrara algo distinto, dependiendo de su propia capacidad de comprensión. Era una especie de lenguaje vivo, y como todo lenguaje vivo requería aprendizaje. Así que se hablaba de rituales, no documentados oficialmente, pero sí insinuados en los textos, en los márgenes, en las descripciones fragmentadas que dejaban más preguntas que respuestas. No eran ceremonias públicas, no había espectadores, no había instrucciones claras. Simplemente eran procesos, experiencias, algo que no podía ser simplemente imitado, porque no se trataba de repetir acciones, sino de comprender lo que esas acciones representaban. Algunos relatos hablaban de habitaciones cerradas, espacios reducidos, casi asfixiantes, donde la luz era mínima, donde el aire parecía más denso, donde el tiempo perdía su ritmo habitual. Lugares diseñados no para impresionar, sino para confrontar. Ahí, se decía, comenzaba la iniciación, no con palabras, sino con silencio. Un silencio incómodo, pesado, que obligaba a la mente a llenarlo con sus propios pensamientos. Y en ese vacío emergían cosas que normalmente permanecían ocultas. Miedo, duda, recuerdos. Todo aquello que una persona evita enfrentar cuando el mundo exterior está lleno de distracciones. El ritual no era externo, era interno, y eso lo hacía mucho más difícil de soportar. Luego venían los símbolos, no explicados,
simplemente presentados, colocados frente al iniciado como si fueran espejos, pero no reflejaban la apariencia, sino la interpretación. Cada figura, cada trazo, cada forma exigía ser entendida, pero no todos lo lograban, y eso era parte del proceso. Porque el objetivo no era enseñar de manera directa, era revelar quién estaba listo y quién no. Pero el lenguaje de la rosa no se limitaba a estos espacios cerrados, se filtraba, aparecía en lugares inesperados, en la arquitectura, en detalles que a simple vista podían parecer ornamentales, pero que bajo una mirada más atenta comenzaban a mostrar patrones, proporciones que se repetían, formas que no estaban ahí por estética, sino por intención, puertas con grabados específicos, ventanas cuya disposición no era casual, columnas que al observarlas con detenimiento parecían contar una historia, una que no estaba escrita en palabras. Y eso generaba una sensación inquietante, porque significaba que el mensaje estaba en todas partes, pero solo algunos podían verlo. Los textos, por su parte, seguían la misma lógica, porque no eran documentos lineales, eran estructuras diseñadas para ser recorridas más que leídas. Había palabras que se repetían, pero en contextos distintos. Frases que parecían simples hasta que se comparaban con otras y entonces revelaban una conexión. Era como un rompecabezas, pero uno que no venía con una imagen de referencia. Y eso hacía que cada interpretación fuera única, pero también potencialmente equivocada. Y esa incertidumbre era parte del diseño, porque quien cree haber entendido completamente deja de buscar. Y la búsqueda era lo que mantenía todo en movimiento. La estética del misterio no era un accidente, era una herramienta, repito. Y todo estaba construido para generar una sensación específica, como por ejemplo la atracción, la intriga, la incomodidad. Los símbolos no eran completamente claros, pero tampoco completamente oscuros. Estaban justo en ese punto intermedio donde la mente no puede ignorarlos, pero tampoco puede resolverlos con facilidad. Y eso crea tensión, una tensión constante que empuja a seguir mirando, a seguir pensando, a seguir intentando entender. Y en ese proceso algo cambia. Porque cuando una persona se expone repetidamente a este tipo de lenguaje, comienza a adaptarse a él, a pensar de forma distinta, a buscar de forma distinta, a buscar significados ocultos incluso donde no los hay. Y eso puede ser peligroso, porque la idea entre interpretación y proyección se vuelve, digámoslo así, difusa. Algunos comenzaban a ver símbolos en todas partes, en objetos cotidianos, en construcciones comunes, en textos que no tenían relación directa, como si el lenguaje de la rosa hubiera reconfigurado su forma de percibir. Y entonces la pregunta vuelve, ¿todo esto era intencional? ¿Este sistema simbólico fue diseñado para transmitir conocimiento o solamente para alterar la percepción de quienes lo intentaban comprender? Porque si es lo segundo, entonces los rituales no eran solo insinuaciones, eran filtros. Los símbolos no eran solo mensajes, eran herramientas de transformación. Y la estética del misterio no era un estilo, era más bien una estrategia, una forma de mantener el control sin necesidad de presencia visible. Porque quien aprende a ver de cierta manera ya no puede dejar de hacerlo. Y en ese punto ya no importa si la hermandad existe o no. El lenguaje sigue activo, operando, transformando, en silencio, como siempre. Influencia de las sombras. Hay influencias que se imponen y hay otras que se deslizan. No hacen ruido, no buscan reconocimiento, no necesitan ser visibles para existir. Se infiltran en ideas,
en conversaciones, en decisiones. Hasta que, cuando alguien intenta rastrearlas, ya es demasiado tarde para distinguir dónde comenzaron. Eso es lo que empezó a ocurrir con el eco de los Rosacruces, porque aunque su presencia seguía sin confirmarse, su rastro comenzaba a aparecer en lugares inesperados, no como una marca evidente, sino como una coincidencia incómoda, como si ciertas ideas, ciertos símbolos, ciertas formas de entender el mundo se estuvieran replicando sin un origen claro. Y uno de los espacios donde esa influencia comenzó a percibirse con mayor claridad fue justamente en otras órdenes, especialmente en aquellas que también operaban bajo estructuras discretas. Grupos cerrados, jerarquías definidas, rituales de iniciación, lenguajes simbólicos. Una arquitectura interna que no estaba diseñada para el público, sino para quienes lograban entrar. La conexión no era directa. No había documentos que dijeran, ah, sí, mira, esto viene de los Rosacruces. Pero había similitudes, demasiadas. La manera en que el conocimiento se transmitía, la importancia del silencio, la idea de que no todos estaban preparados para entender y sobre todo la noción de que el verdadero poder no estaba en lo visible, sino en lo que se ocultaba detrás. Algunas de estas órdenes comenzaron a crecer, a ganar influencia, a posicionarse en espacios donde las decisiones comenzaban a tener impacto real en la sociedad. Y eso generó una inquietud nueva, porque si esas estructuras estaban de alguna forma inspiradas por el mismo núcleo de ideas, entonces la influencia ya no era teórica, era tangible. La ciencia, por ejemplo, comenzó a experimentar cambios, no de forma abrupta, sino progresiva. Algunos pensadores empezaron a cuestionar los límites tradicionales, a explorar conexiones entre disciplinas que antes se consideraban separadas, a considerar que la realidad podía ser más compleja, más interconectada de lo que los modelos existentes permitían. Y aunque esto puede parecer simplemente evolución natural del pensamiento, había algo más. Una insistencia en ciertos patrones, una repetición de conceptos que curiosamente coincidían con los principios que los textos rosacruces insinuaban. La idea de unidad, de correspondencia, de estructuras ocultas que conectan todo. Y eso nuevamente comenzó a levantar sospechas. Porque cuando una idea aparece en múltiples lugares sin una fuente clara, es válido preguntarse si realmente surgió de manera independiente o si alguien la estaba sembrando. La filosofía también comenzó a transformarse, no de forma homogénea, sino en pequeños focos. Pensadores que empezaban a hablar de la dualidad del ser, de la transformación interna, de la necesidad de mirar más allá de lo evidente. Conceptos que no eran nuevos, pero que comenzaban a organizarse de una manera distinta, más estructurada, más dirigida, como si alguien hubiera tomado fragmentos dispersos y los hubiera ensamblado en un sistema coherente. Y luego, la política, el terreno más delicado, porque ahí la influencia ya no se queda en ideas, se traduce en decisiones, en movimientos, en estructuras de poder. Algunos comenzaron a notar que ciertos individuos parecían compartir una forma particular de pensar. No necesariamente las mismas creencias, pero sí un enfoque similar. Una manera de analizar, de anticipar, de actuar que no era común. Y esos individuos comenzaron a aparecer en posiciones clave, como consejeros, como estrategas, personas que no siempre estaban al frente, pero que influían en quienes sí lo estaban. Y eso generó una pregunta inevitable. ¿Todo esto era coincidencia o había una red operando en silencio? Así que los nombres comenzaron a surgir.
Figuras históricas que de una o de otra forma habían sido asociadas con ideas esotéricas, con círculos cerrados, con conocimientos no convencionales. Algunos sí lo admitían abiertamente y muchos simplemente dejaban suficientes pistas como para que la duda permaneciera. Pero ninguna conexión podía confirmarse completamente. Y eso mantenía todo dentro del mismo patrón. La famosa ambigüedad. Siempre la ambigüedad. Lo suficiente para sugerir, nunca lo suficiente para probar. Y ahí es donde la teoría más inquietante comienza a tomar forma. La manipulación silenciosa del pensamiento. Y no como una conspiración evidente, con líderes visibles y planes detallados, sino como algo mucho más sutil, más difícil de detectar. La introducción gradual de ideas, la repetición estratégica de ciertos conceptos, la creación de marcos de pensamiento que con el tiempo se vuelven normales, incluso inevitables. Y eso es lo que realmente debería inquietarnos. Porque si alguien logra influir en la manera en que piensas, no necesita decirte qué hacer, no necesita controlarte directamente. Solo necesita asegurarse de que cuando llegue el momento de tomar una decisión, la opción que elijas ya esté condicionada. Y eso, chicos, es poder. Un poder que no se impone. Se instala, se integra, se vuelve parte de ti sin que lo notes. Y cuando intentas identificar su origen, no encuentras absolutamente nada, porque nunca estuvo en un solo lugar. Estuvo en todos, en los libros que leíste, en las ideas que adoptaste, en las conversaciones que parecían casuales, pero que quizá no lo eran tanto. Y entonces la pregunta cambia. Ya no es si los Rosacruces influyeron en otras órdenes, o si sus ideas se filtraron en la ciencia, en la filosofía y en la política. La pregunta es otra, más incómoda, más personal. Si esa influencia ha estado operando durante siglos, si ha logrado adaptarse, ocultarse y transformarse sin desaparecer, entonces, ¿qué tan seguros estamos de que nuestros pensamientos son realmente nuestros? Porque si la respuesta no es clara, entonces la influencia ya no está en las sombras, está aquí, ahora, y siempre, siempre lo ha estado. Y la pregunta del millón. Y se las hago esperando que en los comentarios me den su respuesta. ¿Ustedes creen que los Rosacruces siguen entre nosotros? Y es que miren, hay historias que terminan, se archivan, se estudian, se explican y eventualmente se vuelven pasado. Se convierten en algo que puede observarse a distancia, sin que interfiera con el presente. Pero hay otras que no terminan, que simplemente cambian de forma. Y la historia de los Rosacruces parece pertenecer a esa segunda categoría. Porque a pesar de los siglos, del paso del tiempo, de los intentos por reducirlos a un fenómeno histórico o literario, algo de ello sigue apareciendo. No como una prueba definitiva, sino como una presencia, una insistencia, como si la idea se negara a desaparecer. Hoy existen organizaciones que reclaman ese legado, grupos que aseguran ser herederos directos de aquella fraternidad invisible, que hablan de una tradición continua, transmitida de generación en generación, protegida, refinada, adaptada a los tiempos modernos. Sus nombres pueden variar, sus estructuras también. Algunas son más abiertas, con presencia pública, materiales accesibles, incluso cursos y enseñanzas disponibles para quien desea acercarse. Otras mantienen un perfil más reservado, más cercano al modelo original que describían aquellos antiguos manifiestos. Pero todas comparten algo: la narrativa.
la idea de que hay un conocimiento superior que no está al alcance de todos, y eso mantiene viva la esencia. Pero aquí es donde la línea comienza a difuminarse, porque no hay forma clara de verificar esas afirmaciones. No existe un punto de origen sólido que conecte directamente a estas organizaciones modernas con aquella supuesta fraternidad del siglo XVII. No hay documentos que establezcan una continuidad ininterrumpida. No hay pruebas que resistan un análisis riguroso. Y sin embargo, la sensación de conexión persiste. Como si no fuera necesaria una línea directa. Como si bastara con que la idea se mantuviera activa. Las teorías de continuidad se multiplican. Algunos sugieren que los Rosacruces nunca desaparecieron, solo se reconfiguraron, que cambiaron de nombre, de estructura, de forma, para adaptarse a los cambios sociales, políticos y culturales, que aprendieron a ocultarse mejor, no desapareciendo, sino mezclándose, convirtiéndose en parte del entorno. Otras teorías van más lejos. Proponen que nunca fueron una organización en el sentido tradicional, que no tenían una sede, ni una jerarquía fija, ni una estructura rígida, que eran y siguen siendo una red de individuos, conectados no por una institución, sino por una forma de pensar, por una comprensión compartida y una especie de conciencia distribuida que no necesita reunirse físicamente para existir. Y eso es aún más difícil de rastrear, porque no puedes localizarlo, no puedes infiltrarlo, no puedes desmantelarlo, solo puedes sospechar. La cultura contemporánea también parece haber absorbido fragmentos de esa historia. En libros, en películas, en símbolos que aparecen de forma aparentemente casual, pero que, para quienes conocen el lenguaje, resultan familiares. La rosa y la cruz, las estructuras geométricas, los mensajes ocultos en narrativas que en la superficie parecen simples. Es como si el imaginario colectivo hubiera integrado esos elementos sin necesidad de comprenderlos completamente. Y eso los mantiene activos. Porque un símbolo no necesita ser entendido para funcionar. Solo necesita ser reconocido y repetido. Pero lo más inquietante no está en las organizaciones modernas, ni en las teorías, vaya, ni siquiera en la cultura. Está en la posibilidad. Esa que no puede confirmarse, pero tampoco descartarse. La posibilidad de que nunca se fueron, de que todo lo que hemos visto hasta ahora no es una historia fragmentada, sino una continuidad perfectamente diseñada para parecer discontinua. Que el silencio no fue abandono, fue estrategia. Que la falta de pruebas no es ausencia, es control. Y que mientras el mundo cambiaba, evolucionaba y se transformaba, ellos simplemente se adaptaban. Sin necesidad de anunciarse, sin necesidad de justificarse, solo observando. Y si eso es cierto, entonces la pregunta ya no es si existen, es otra más directa, más incómoda. ¿Dónde están? Porque si han logrado mantenerse ocultos durante tanto tiempo, no lo han hecho aislándose completamente. Han tenido que interactuar, influir, participar, aunque sea de forma mínima. Y eso significa que están aquí, en algún nivel. Tal vez no como una organización visible, tal vez no como una fraternidad reconocible, pero sí como algo más sutil, más integrado, más difícil de separar del resto. Una idea que se transmite, un patrón que se repite, una forma de pensar que aparece en personas que no se conocen entre sí, pero que de alguna manera comparten algo. Y eso es lo que realmente inquieta, porque no puedes señalarlo, no puedes aislarlo, no puedes decir con certeza, uy, sí, mira, ahí están, pero tampoco puedes afirmar lo contrario. Y esa ambigüedad es el terreno perfecto para que algo sobreviva, para que algo opere sin ser detectado. Y entonces,
la última posibilidad comienza a tomar forma, no como una teoría extravagante, sino como una conclusión incómoda. Que los rosacruces no están escondidos en un lugar específico, no están esperando ser encontrados, no están reclutando de forma visible, están distribuidos, disueltos, integrados en la estructura misma del pensamiento, en las ideas que parecen surgir de forma independiente, pero que quizá no lo son, en las decisiones que creemos propias, pero que tal vez ya estaban condicionadas. Y si eso es cierto, entonces la búsqueda nunca terminó, solo cambió de dirección. Porque ya no se trata de encontrarlos afuera, sino de reconocer si en algún punto han estado dentro todo este tiempo. Hay preguntas que buscan respuestas y hay otras que, una vez formuladas, no deberían abandonarte nunca. Porque no están hechas para resolverse, están hechas para quedarse. A lo largo de esta historia, hemos seguido huellas que no siempre llevan a un destino claro. Hemos recorrido textos que prometen más de lo que revelan. Hemos escuchado nombres que no pueden comprobarse y observado patrones que, aún sin pruebas definitivas, resultan demasiado consistentes para ser ignorados. Y al final, la pregunta más importante no es si los rosacruces existen. Esa es la pregunta fácil, la que tranquiliza. Porque si la respuesta es sí, entonces pertenecen al pasado. Y si es no, entonces todo esto no fue más que una construcción, una ilusión, una curiosidad histórica. Pero hay otra pregunta, una que no ofrece salida cómoda, una que no se puede archivar ni descartar con facilidad. ¿Y si nunca necesitaron existir de la manera en que esperamos? Porque el verdadero poder de esta historia no está en una organización concreta, está en el secreto, en lo que provoca, en cómo opera. Un secreto bien construido no necesita ser revelado para tener impacto. No necesita pruebas visibles ni confirmaciones oficiales. Solo necesita instalarse en la mente y comenzar a trabajar desde ahí. Y eso es lo que ha ocurrido. El secreto de los rosacruces, real o no, ha atravesado siglos sin perder su capacidad de inquietar. Ha sobrevivido a cambios culturales, a avances científicos, a transformaciones sociales, adaptándose sin mostrarse, evolucionando sin dejar rastro claro. Porque no depende de una estructura física, depende de algo más, mucho más profundo, de una necesidad, la necesidad de pertenecer, de formar parte de algo más grande, más significativo, más exclusivo, de creer que hay un nivel al que aún no hemos accedido, que existe una puerta y que solo algunos pueden cruzarla. Y esa necesidad es poderosa, porque puede ser utilizada, moldeada, dirigida, y el misterio se convierte entonces en herramienta. No como engaño evidente, sino como estímulo, como impulso, como una forma de guiar el pensamiento sin imponerlo directamente. Porque quien busca respuestas está dispuesto a cambiar. Y quien está dispuesto a cambiar puede ser influenciado. Y eso es lo que vuelve todo esto inquietante. No la posibilidad de una sociedad secreta observando desde las sombras, sino la posibilidad de que no necesiten hacerlo, de que el sistema ya esté en marcha, de que las ideas ya estén sembradas, de que el proceso ya esté ocurriendo, en silencio, sin necesidad de intervención visible. Y entonces la última duda aparece, no como una teoría, sino como una sensación, una que se instala lentamente y se niega a desaparecer. Si todo esto ha sido una construcción, si cada símbolo, cada texto, cada silencio ha sido parte de un diseño, entonces no estamos frente a una historia, estamos frente a un mecanismo,
uno que no termina cuando se apaga la voz, uno que continúa cuando te quedas en silencio. La mente sigue trabajando, sigue conectando, sigue buscando, y eso es exactamente lo que lo mantiene vivo. Así que la próxima vez que veas un símbolo que no comprendes del todo, o que escuches una idea que parece demasiado precisa, o que sientas que algo no encaja, pero no sabes exactamente por qué, detente un momento y pregúntate, ¿de dónde vino realmente? Porque tal vez la respuesta no está afuera, tal vez nunca lo estuvo. Y si ese es el caso, entonces hay algo mucho más inquietante que aceptar, que la observación no viene desde las sombras, sino desde un lugar mucho más cercano, un lugar donde no puedes escapar, donde no puedes ocultarte, donde no puedes dejar de pensar y donde quizás nunca has estado completamente solo. Y así es como damos por concluida esta emisión número 5 de Sociedades Secretas con los Rosacruces. Espero que esta quinta sociedad que estamos o que abordamos esta noche les haya interesado muchísimo. Es una sociedad bastante diferente a las otras 4 que ya hemos abordado en el programa. Y bueno, pues espero que esta emisión les haya gustado, que la hayan disfrutado y sobre todo que el día de hoy hayamos aprendido algo nuevo. Ya saben que los invito a seguir el hilo del terror y lo inexplicable mañana a las 10 en punto de la noche, hora de México, en la hora macabra, en vivo por Facebook Live. El día de mañana vamos a tener un temazo de esos temas que les encantan, como de extraterrestres, como de ovnis. Mañana vamos a estar hablando acerca de la esfera de Betz. No se lo vayan a perder. Les recuerdo que este capítulo estará disponible en mi canal de YouTube y Spotify, donde me pueden encontrar como Kaboom Podcast. Síganme y formen parte de esta comunidad siniestra. Y si quieren escuchar leyendas y cuentos cortos de terror y mucho más, entren a mi canal de WhatsApp. Muchísimas gracias por acompañarme en esta emisión de Perturbador. Muy buenas noches y como siempre les deseo dulces pesadillas. ¡Chao, chao!